La etapa que hemos recorrido recientemente, en el caso de Procálculo, hemos estado principalmente centrado en entregar información geográfica. Ahí efectivamente estamos viendo una democratización de la información que antes estaba solo en manos de expertos y de entidades que estaban dispuestas a pagar mucho dinero por ella. Ahora es información que está en las manos de todos y cada vez es más y más la información que todos podemos acceder. Tanto es así que el problema dejó de ser obtener información para convertirse en cómo utilizo la cantidad tan salvaje de información que tengo. Y de ahí el que estén surgiendo las tecnologías de Big Data y estén en tanto furor estas tecnologías de Big Data y de inteligencia artificial para ser capaces de procesar. Inició ProSys. Fue fundado por mi papá Jaime Gutiérrez, que era un ingeniero ya, digamos, con mucha experiencia, ingeniero civil. Y mis hermanos, Jaime y José Luis, que estaban en ese momento terminando la universidad y habían empezado a estudiar programación. Yo aparezco allá de pura casualidad porque en ese momento estaba terminando la universidad, pero mi papá me metió. Como Jaime, mi papá trabajaba en toda la parte de infraestructura, tenía un grupo de amigos constructores que les interesaba sistematizar algunos procesos de la construcción. Todo esto, ProSys lo hacía en el computador de la Universidad de los Andes. Es decir, ellos contrataban computador por tiempo y por horas. En cierto momento ya piensan, puede ser un negocio vender computadores. Y ahí empieza Procálculo. Los microcomputadores no vinieron a aparecer sino en el 80. Nosotros trabajamos con nuestro 1130, el famoso 1130 de la universidad, que posteriormente se adquirió uno. Pues programábamos todo en eso y empezaron a desarrollarse programas administrativos de contabilidad de costos, y a todas esas empresas se les empezó a hacer la sistematización de contabilidad y sus contabilidades de costos. Hubo un año complejo que fue el año 71, en que el trabajo escaseó muchísimo. A mí me tocó suspender mis labores durante el año 71 y a final del 71 apareció un trabajo de programación y control de avance de la obra de todas las bodegas de Corabastos, y yo me encargué de eso y ellos seguían funcionando con lo demás. Entonces ahí fue como un año y ahí resucitó ProSys. Ahí vino la idea de Jaime y se armó Procálculo, se compró un 1130 que se importó y finalmente se instaló en esa oficina, y ahí procesamos mucho dato. Fue creciendo el número de contabilidades porque el computador pues era un computador que realmente la memoria era de 8K y tenía un disco de 1 mega, y con eso nos batíamos a punta de tarjetas y todo. Arrancábamos a las 4 de la tarde y terminábamos a las 6 de la mañana. Estaban apareciendo unos nuevos equipos que eran los mini computadores, que fue la generación antes de los micros. Seleccionaron a General Automation como la marca que era la ideal para coger la representación y traer y distribuir y explotar esos equipos. Y así se hizo. Entonces Procálculo nace ahí. Cuando yo llegué en el año 87, Procálculo empezó a crecer porque había una serie de instalaciones de General Automation, pero el boom, digamos, eran los computadores Prime, que había una serie de soluciones comerciales que Procálculo había vendido, pero también había unas instalaciones donde ya estaban vendiendo cosas de información geográfica, y había unos clientes donde tenían unos Prime, donde ploteaban ya cosas de ingeniería y una cantidad de cosas muy interesantes pues, que se hacía con los Prime. 1988 aparecía con 2 eventos muy importantes. Tomamos la representación de Esri y tomamos la representación de ACI y de Tandem. Tandem era un computador que era dual, es decir, todo lo tenía duplicado, con lo cual tenía una seguridad especial. Entonces muy apropiado para el tema bancario. Y con Tandem nos recomendaron ACI, que eran transacciones electrónicas.
y era precisamente para bancos. Recuerdo que hubo el primer computador tándem que hubo en el país, lo instalaron ahí en el edificio de la Séptima con calle 74. El aporte de base fue grande, el de Procálculo, porque fue un innovador en ofrecer una serie de productos que ya estaban despegando en Estados Unidos, pues fue traerlos al país y decir, mire, esto es lo que tenemos. Eso le permitió que Procálculo fuera reconocida como una gran compañía de tecnología. Para el Banco de Colombia, que les contaba, el proyecto se llamaba Llave Banco 724. Montamos el primer cajero automático en un General Automation, me acuerdo tanto. Y ahí decidí que yo quería ser ingeniero de sistemas. Cuando nosotros estábamos allí, los precios de la gasolina, por ejemplo, se definían el 1 de enero y nosotros procesábamos esos precios en Procálculo el 31 de diciembre a las 11 de la noche. Para entregarlos el 1 de enero a las 6 de la mañana porque se publicaban a las 7 los nuevos precios de la gasolina. Esta es una compañía bastante especial, ¿no? Siempre ha sido una compañía familiar, pero hemos tenido la oportunidad de nosotros desarrollarnos profesionalmente. Cuando llegué a mi casa y dije, no, yo lo que quiero ser es un ingeniero de sistemas. ¿Usted está loco? Aquí o médicos o abogados. Salió una licitación para el Sistema Integrado de Información Geográfica del Distrito Especial de Bogotá. Nosotros no sabíamos qué sería un sistema de información geográfica, los pliegos los había hecho el PNUD. Y nosotros para hacer la licitación y para proponer a Prime, tuvimos que preguntarle a Prime qué es un sistema de información geográfica y qué nos recomienda. Prime nos recomendó a ERRI y así llegamos a ERRI. Hicimos los primeros contactos con ERRI, de tal manera que fue en el 88 que ya presentamos la licitación, ganamos la licitación de Catastro de Bogotá y así empezamos a trabajar con ERRI. En ese momento éramos Procálculo. Ese representante fue justamente ProSys, que se llamaba en esa época. Bueno, Procálculo ProSys. Y desde ese momento empezó entonces la empresa a trabajar de lleno en los temas de sistemas de información geográfica. Y ERRI no se pegó a ninguna plataforma, sino lo hizo multiplataforma. Entonces nosotros con Procálculo pues distribuíamos Prime. Eso nos inhabilitaba para ser abiertos para las demás marcas de computadores. Entonces ProSys, que tenía más una vocación de software que de hardware, que la tenía Procálculo, entonces empezó a distribuir ESRI. Entonces nosotros teníamos ProSys distribuyendo ESRI en general el software y Procálculo distribuyendo hardware. Empezamos a hacer que se desarrollara el tema, que se aplicaran los sistemas de información geográfica en entidades como el IGAC, que fue de las primeras, como el IDEAN. Hoy estamos diseñando la sociedad del futuro. Para ello es importante tener el tema de la localización geográfica y los mapas como un punto de apoyo para ese nuevo rediseño de la sociedad, porque nos va a permitir construir una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva y más sostenible. A mí me gustó trabajar en esta empresa por muchas razones. Por el tema, porque es una empresa que inspira pues, respeto en muchos aspectos, técnico, humano.